vamos entonces a tener, para cargarle al project, decíamos, distintas maneras de calcular el costo de materiales de una tarea. Esto lo vamos a hacer al solo efecto del trabajo práctico, ¿sí? O sea, para simplificar el trabajo práctico. Porque si no, esto que voy a explicar ahora, el primer momento de esta explicación sería el que habría que hacer para todos los ítems, ¿sí? Separando aquellos que son subcontratos. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que ustedes iban a tener, que lo dijimos en la clase pasada, algunos ítems que desarrollarlos en forma completa y otros ítems que lo íbamos a hacer de otra manera. Entonces, en el caso del desarrollo de forma completa, nosotros tendríamos que buscar los consumos de materiales para un ítem determinado. Por ejemplo, acá es revoque grueso interior. Nosotros tenemos este ítem, revoque grueso interior. Normalmente lo que se encuentran son consumos por unidad de medida, que en este caso va a ser el metro cuadrado. Por otro lado, yo sé que este ítem en el cómputo me dio esta cantidad, 196 metros cuadrados. O sea que lo que se obtiene primero es el consumo unitario, que así se llama. Después hay que ver si ese consumo me lo va a dar en bolsas o me lo va a dar en kilos. Yo acá tengo 3 materiales, que son el cemento, la arena y la cal, y lo tengo establecido con la unidad de bolsa. Bolsa de 50 kilos para el cemento y bolsa de 25 kilos para la cal. Y metro cúbico para la arena. Entonces, de acuerdo al consumo que yo haga referencia, voy a tener estos datos. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico este valor, ¿no es cierto?, que tengo por unidad de medida de las bolsas de cemento por este, que va a ser el cómputo, voy a obtener esta cantidad. Esta cantidad en esta unidad, o sea que acá lo que yo obtengo son 39,2 bolsas de cemento de 50 kilos. Si estoy en este momento, voy a multiplicar este valor 0,2 por el cómputo y me va a dar 3,92 metros cúbicos de arena. Y si luego multiplico este consumo por el cómputo, me va a dar 70,56 bolsas de cal, de 25 kilos, porque así fue establecido. ¿Está bien? Por otro lado, yo tendría que haber averiguado cuál es el costo que tiene la bolsa de cemento, cuál es el costo que tiene la arena y cuál es el costo que tiene la bolsa de cal. Y esto, o sea, en valores serían 900 pesos para la bolsa de cemento, 3.000 para la arena y 400 para la cal. ¿Está bien? Luego, si yo multiplicara esta cantidad por este costo de la bolsa, me daría la cantidad en pesos de el costo del cemento. Lo mismo para este y lo mismo para este. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que le tenemos que cargar al proyecto? O sea, acá tenemos que cargar en la planilla o en la hoja de recursos, tenemos que cargar los materiales. O sea que en la planilla de recursos vamos a cargar el cemento, que vamos a decir que viene en bolsa, la arena, que viene en metros cúbicos, y la cal, que viene en 25 kilos de la bolsa. Esto lo cargamos entonces en la planilla de recursos. Luego, esto, que son las cantidades que obtuvimos en el total del cómputo, lo tenemos que cargar en la tarea. Y esto, que sería el costo unitario, lo tenemos que cargar en la planilla de recursos. Luego, este cálculo no lo tenemos que hacer porque lo va a hacer el project automáticamente. ¿Está bien? Por otro lado, esto es materiales.
tenemos la mano de obra. La mano de obra que nosotros ya la calculamos, porque nosotros cuando cargamos en el proyecto oficiales ayudantes y cuando en cada tarea definimos la cuadrilla que tenía, el tiempo total de la tarea y el costo de la hora oficial ayudante, el proyecto automáticamente les va a dar este cálculo. O sea que el cálculo de mano de obra va a salir en forma automática previo a haber cargado estos valores en la tarea y los valores de costo de oficial ayudante en la planilla. Vamos a ver ahora esto que acabamos de ver, lo vamos a ver cómo lo cargamos en el proyecto. Bueno, acá tengo un ejercicio pequeño. Entonces lo que dijimos fue, voy entonces acá a la hoja de recursos. Y entonces acá, primero, habíamos cargado, ya podemos cargar la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces cargamos ayudante, cargamos oficial, dijimos que esto era de trabajo, recuerda que habían 3 formas, material, costo, trabajo. Habíamos establecido cuál era la capacidad máxima, o sea, esto es un poco pensar cuánta cantidad de mano de obra estamos dispuestos a poner a trabajar en esta obra, en oficiales y ayudantes, por lo menos en un valor estimativo previo. Luego acá le tenemos que cargar el costo de la hora hombre, que es el cálculo que ustedes tuvieron que hacer de esa hojita que partíamos de la hora hombre que marcaba el convenio, más todas las incidencias que le cargamos, hasta llegar a un valor final que debería dar aproximadamente un poco alrededor del 100% de lo que es la hora hombre según la obra. Después acá nosotros dijimos que lo íbamos a hacer por prorrateo, o sea, acá yo puedo también, habíamos dicho que lo puedo poner al comienzo, que lo puedo poner por prorrateo, que sería a lo largo de toda la tarea, o que lo puedo poner al fin. Entonces, esto lo voy a hacer para el ayudante, y esto lo voy a hacer para el oficial, y esto lo voy a hacer para el ayudante. ¿Cómo se ve esto en el proyecto? Bueno, si nosotros vamos de vuelta al diagrama de Gantt, cuando yo voy a una tarea determinada y voy a recursos, acá se acuerdan cómo le cargábamos, es decir, íbamos a podemos hacerlo directamente desde acá, o sea, acá van a aparecer todos los recursos que yo le tengo cargado en la planilla, y acá le pongo las unidades. Estas unidades surgen de lo que ustedes hicieron para calcular el tiempo total de la tarea. Automáticamente, cuando ustedes le pongan las unidades, el project va a calcular el costo. ¿Qué costo es este? El costo de la mano de obra. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a multiplicar la cantidad de oficiales que tiene por día, trabajando 10 horas, como dijimos, por el costo que ustedes le pusieron al valor hora. Y entonces va a resultar este número. Y luego va a hacer lo mismo con el ayudante, va a multiplicar la cantidad de ayudantes por la cantidad de días, por la cantidad de horas trabajadas en ese día, por el costo que tienen cargado en la planilla, y les va a dar este otro número. Si nosotros entonces estaríamos en la tarea esta que queríamos cargar en detalle, nosotros le vamos a tener que cargar el cemento, la arena y la cal, que dijimos que eran los 3 elementos que componían el que estábamos analizando ahora, ¿no es cierto? Muy bien, dijimos que entonces le voy a cargar cemento,
que va a ser un material, acá elijo material, que digo que va a ser una bolsa de 50 kilos, y que digo que vale 900 pesos la bolsa, que fue lo que sale del cuadro anterior. Después digo que voy a cargar arena, que es un material, que lo voy a hacer en metros cúbicos y que vale 3.000 pesos al metro cúbico. Después voy a cargar la cal, que digo que también es un material, que también es en bolsa de 25 kilos. Acá escribo, acá se puede, donde dice etiqueta se puede escribir, con lo cual puedo escribir bolsa de 25 kilos, como para tener una referencia. Y acá le voy a poner el precio de la bolsa de 25 kilos. Y acá voy a elegir prorrateo, es decir, voy a calcular el costo de los materiales también en forma prorrateada. Esto se puede, es una opción, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, pago los materiales siempre al comenzar la tarea, eso habría que analizarlo, lo puedo poner al comienzo, si lo pago al final, lo puedo poner al final, o si no, lo puedo poner por prorrateo. Nosotros lo vamos a hacer todo por prorrateo como modo de simplificación. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora vuelvo a la tarea que estoy analizando, que era esta, de grueso, entonces yo le había cargado la carga de oficiales y ayudantes. Ahora, le voy a cargar el recurso. ¿Cómo hago? Lo elijo de acá. Ahora estoy cargando los materiales. Y acá tengo todos los materiales que yo cargué. O sea, esto va a aparecer en la medida que ustedes lo hayan cargado primero en la planilla. Si no, no aparece acá. O sea, primero hay que cargarlo allí. Y esto sale de la otra planilla, la que vimos antes, que decía que necesitábamos 39,2 bolsas de 50 kilos. Luego la arena, que decía que necesitábamos 3,92 metros cúbicos, y luego la cal, que decía que necesitábamos 70,56 bolsas de 25 kilos. Cuando ustedes carguen esto, muchas veces no sale inmediatamente el valor del costo, sino que ustedes ponen a aceptar, vuelven a abrir y va a aparecer. Entonces, ¿qué hizo el project? Calculó el costo de los materiales. Entonces, de esta manera, yo tengo calculado, por un lado, el costo de la mano de obra y por otro lado, el costo de los materiales. Es decir, estaría teniendo para esta tarea el costo directo. O sea, ¿vieron cómo se van pasando los datos de un lado para el otro? Y qué cosas son las que calculo previamente y qué cosas son las que voy a pasar al project y a dónde. O sea, siempre los recursos tienen que estar cargados primero en la planilla de recursos o en la hoja de recursos. ¿Qué voy a cargar ahí? Bueno, los recursos. ¿Qué más voy a ponerle? ¿Cuál es el envase? ¿Qué otra cosa? El precio por el envase que estoy considerando. ¿Qué otra cosa? Si lo voy a tener en el prorrateo al inicio o al final. ¿Está bien? O sea, para que aparezca en la tarea cuando yo abro la lista de recursos, necesito primero tenerlo en la lista o en la planilla de recursos cargado previamente. Ahora, la segunda opción que dijimos era cuando era un subcontrato, ¿no? O sea, que puede ser. O sea, otras tareas que voy a tener son subcontratos. Muy bien. Acá pusimos como ejemplo el subcontrato de electricidad. Pero ¿qué pasa? El subcontrato de electricidad seguramente yo lo abrí en un número X de tareas, ¿no? Porque dije, bueno, voy a tener una primera tarea que va a ser si escribiera en el hormigón, después tengo otra tarea que van a ser las cañerías, otra tarea que va a ser el cableado, medidores, por ejemplo, y luego artefactos, en fin. O sea, seguramente ustedes lo tienen abierto, su contrato de electricidad, en más de una tarea. Entonces, lo que tienen que hacer es, de este total, que ¿de dónde salió este total? Bueno, este total salió del presupuesto que ustedes tenían en la documentación, que como ya dijimos, corresponde a valores de costo. Entonces, este es el valor del costo del subcontrato, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a cómo se dividió y de acuerdo al tipo de trabajos que se van a hacer, ustedes le pueden asignar un porcentaje a cada tarea. ¿Está bien? Bueno, yo tomé esta distribución, creo que era 25, 50, 25, y
dije, bueno, yo lo tengo dividido en 3 tareas, le asigno esta distribución para, bueno, chequear que me dé el total, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo cargo ahora esto al project? Entonces ahora voy al project. Y entonces yo, por ejemplo, puse en este ejemplo pequeño que tenía esta tarea de su contrato primera parte, esta segunda parte y esta tercera parte. Muy bien, entonces ahora voy primero a la planilla o a la hoja de recursos, Y entonces acá yo voy a cargar como un recurso, en este caso voy a cargar esto, su contrato de electricidad 1, 2 y 3. ¿Cómo lo voy a cargar? Como costo, porque no es de trabajo ni es de material, es de costo. Cuando yo cargo algo como costo, no puedo ponerle nada acá. O sea, si yo quisiera tipear acá, no me permite, porque justamente no me va a permitir poner nada acá porque es un valor que lo tengo que poner en la tarea específicamente. ¿Está bien? Otra cosa que les quiero decir es que podría yo cargarlo de otra manera esto. Bueno, elegí esta opción, pero podría haberlo cargado de otra manera. Después lo vamos a ver más adelante. Esta es una opción. Yo les dije que muchas veces el proyecto tiene varias entradas o varias situaciones para hacer la misma cosa, ¿no? Bueno, esta es una opción, que lo cargue como recurso. Como va a ser un costo, entonces lo voy a considerar como tal. ¿Sí? Y también lo voy a poner por prorrateo porque lo voy a considerar que se produce el costo constante a lo largo de la ocurrencia de esta tarea. Acá también se podría decir, bueno, es más, se podría abrir en otras situaciones decir, bueno, yo lo voy a pagar, no sé, al terminar la tarea, una parte al principio, otra después. Bueno, acá se puede abrir esto. Vamos a suponer que lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, una vez que lo cargué en la planilla esta de recursos, en la hoja de recursos, voy al diagrama de Gantt, voy a la tarea, voy a la hoja de recursos, voy acá, recursos, y entonces cuando busco, acá busco su contrato de electricidad 1. ¿Está bien? Y acá le voy a poner el valor, que se lo voy a escribir yo, este valor, que era el valor que yo saqué del cuadro, que dije, bueno, a la primera tarea de electricidad le voy a dar el 25% del total. ¿Está bien? Hay otro punto que no lo vamos a desarrollar, pero que también se podría cargar acá, que sería la ayuda de gremios, ¿no? Porque el costo que da el subcontratista es el valor que va a cobrar el subcontratista, pero nosotros como empresa principal, si así funcionamos, deberíamos darle ayuda de gremios. Bueno, podríamos poner acá la ayuda de gremios o como un valor, ¿sí? Digamos, como un porcentaje, o como los materiales y mano de obra que yo voy a emplear para realizar esa ayuda de gremios. Yo digo, bueno, al electricista hay que taparle las canerías, las canaletas, con lo cual tengo que poner arena, cemento, cal, mano de obra, en fin. O sea, tengo que darle otras ayudas, como usar depósitos, baños, vestuario, etcétera, etcétera, movimientos verticales, etcétera, etcétera. Eso lo puedo llegar a calcular o puedo, si no, estimar un porcentaje del total del subcontrato. Y asignar como ayuda de gremios como un costo más. ¿Está bien? En esta tarea, el subcontrato, no le vamos a cargar mano de obra, porque la mano de obra dijimos que era solo para las tareas propias. ¿Está bien? Se supone que el subcontratista, cuando nos pasó este número, incluye para él mano de obra y materiales. ¿Está bien? O sea, es completo. ¿Sí? Acá también hay muchas cuestiones a analizar, porque a veces los subcontratistas te pasan solo mano de obra y los materiales los pone la empresa principal. Bueno, esas son distintas
situaciones que podrían ocurrir. En general, se trata de contratar mano de obra y material. Y lo único que restaría sea la ciudad de León. Entonces, así voy a ir calculando en las distintas tareas su contrato de electricidad 2. Lo mismo, voy a buscar el que marqué como 2 y acá le voy a poner, acá cuando yo tomo un valor como costo es donde me permite escribir. Me permite escribir acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dice o lo que piensa el proyecto? Que estos 529.407,94 lo va a distribuir en 5 días, que dura esta tarea, en forma proporcional a lo largo de los 5 días. Ese es el criterio que toma. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese sería el segundo modelo de tareas, ¿no? Que fueran subcontratos. Entonces, para todos los subcontratos es el mismo criterio. Puede ser una tarea o pueden ser varias y hay que dividir el monto del subcontrato en las tareas que se realicen de ese subcontrato. ¿Y de dónde lo saco? Del presupuesto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en la vida real, ¿cómo será? Bueno, en la vida real va a ser que el subcontratista les va a pasar a ustedes un precio, que ustedes seguramente hicieron una compulsa entre por lo menos 3 o 4 subcontratistas, analizaron los contextos de los distintos valores y luego, por distintas razones, eligieron uno. Siempre hay que pensar, como dice la Débora Julia, a mí me encanta, es que es la oferta más conveniente, no la más barata, la más conveniente. O sea, uno cuando analiza tiene que analizar un montón de situaciones de contexto que hagan que esa contratación sea posible. Porque si yo tengo un subcontratista que me pasa 100, otro que me pasa 500 y otro que me pasa 800, bueno, el de 100 seguro que no lo va a poder hacer. Entonces hay que analizar mucho ese contexto, ¿no? No siempre lo más barato es lo mejor. Deseamos ahora que nos queda analizar la tercera opción. Bueno, la tercera opción era que para facilitar el trabajo práctico, nosotros dijimos que para el resto de tareas que no íbamos a analizar en forma detallada, íbamos a hacer lo siguiente. Íbamos a mirar en el presupuesto el valor de la tarea y vamos a considerar que el 50% era lo que corresponde por materiales. O sea, como pensar en la tarea en el 50% materiales, 50% mano de obra, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa ahora solo pensar en que vamos a tomar el 50% de costo de materiales para esa tarea. La mano de obra la va a calcular el proyecto con la carga que ustedes le hicieron cuando establecieron el tiempo de esa tarea. O sea que la mano de obra la van a calcular ustedes, ¿sí? O sea, ustedes lo único que van a sacar del presupuesto es el 50% de ese valor y lo van a considerar en forma estimativa como que eso fuera el costo del material. ¿Hasta acá estamos? Entonces, solo el 50% va al costo del material, la mano de obra va a venir cargada según se estableció en el cálculo del tiempo de la tarea, con una cuadrilla determinada. ¿Cómo lo vemos esto o cómo lo cargamos en el project? Entonces, vamos al project, yo le puse pisos a esa, entonces digo, bueno, voy primero a la hoja de recursos y voy a poner un recurso que voy a llamar costo del material piso porcelanato. Y lo voy a poner también como costo. Esto también podría hacerse de otra manera, esta es una forma. También lo voy a poner con prorrateo.
Entonces, cuando voy a la tarea, voy a piso porcelanato, que es una tarea que no voy a analizar en detalle, pero yo ya le cargué la mano de obra. Ya dije que iba a ser esta cantidad, ¿no? Entonces, ya el proyecto automáticamente le cargó los valores de costo con la cuenta que hicimos antes. Y entonces acá busco dentro de los recursos el que dice costo de material piso porcelanato. Y entonces le cargo el valor, que obtuve como el 50% de la planilla de presupuesto que ustedes tienen para esta obra, que dijimos era el costo. ¿Ok? O sea, ustedes van a tener 3 tipos de tareas, vuelvo a repetir, las tareas que calculan en detalle, las tareas que son contratadas y las tareas que van a estimar. ¿Sí? Las tareas que van a estimar lo vamos a hacer al solo efecto de simplificar el trabajo práctico, nada más. Pero de esa estimación lo que van a estimar es el costo de los materiales. ¿Sí? El resto, que sería la mano de obra, ustedes la consideran del cálculo que ustedes mismos hicieron para la duración que tenía esa tarea. Para poder calcular a través del estándar, ¿se acuerdan que hicimos un proceso? ¿No? Hicimos el cómputo, el estándar, relación cuadrilla, la cantidad de horas trabajadas por día, y eso iba a dar la cantidad de días totales, y entonces esa tarea se iba a conformar por 2 oficiales y un ayudante, por ejemplo, que van a trabajar juntos durante 5 días, y entonces ahí cuando ustedes cargan el recurso mano de obra, es la mano de obra que ustedes le calculan. Después dijimos que teníamos que agregar una tarea que era el costo indirecto. ¿Sí? Dijimos que íbamos a agregar una tarea que era el costo indirecto, porque todos estos valores de costos que estamos determinando en cada tarea, como ya dijimos, son costos directos. Entonces agregamos la tarea de costo indirecto, que de dónde sacamos el valor del presupuesto. Y para no dejarla suelta, porque esto con el tiempo se va a ir moviendo, la vamos a enganchar. Una manera sería, ¿no? No es la única tampoco, pero una manera sería decir que con la primera que tengan ustedes, con la primera, que para mi caso era esta, la voy a considerar comienzo a comienzo, y con la última, cualquiera que sea la última para ustedes, la voy a poner fin. Y cuando hago eso, que además le tengo que sumar la duración. ¿Qué duración le voy a poner? Bueno, la duración del proyecto total, que lo tienen acá. O sea, en la tarea esta de resumen, que ustedes todos tienen una tarea de resumen de todo el proyecto, tienen la duración total del proyecto. Entonces a la tarea esta le ponen esa duración. Bien. Y deberíamos cargarle el costo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver como que hay otra manera de cargar el costo, que ahora lo voy a explicar. También podríamos hacerlo igual que hicimos antes. Vamos a la planilla de recursos, ponemos costo indirecto, le ponemos el valor y le cargamos. Esa sería una manera. También posible. Ahora vamos a ver otro. Bueno, una vez que este proyecto tiene cargado todos los costos, puedo empezar a ver esto, los costos, pero de una forma más significativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo otras vistas habíamos dicho que en vistas, tablas, tenía una variedad de tablas acá, ¿no? Yo en este momento estoy trabajando con la tabla de entrada, pero puedo trabajar con la tabla de costos. Entonces, me aparece
lo puedo abrir si quiero como tabla sola, y si no lo puedo ver con el GAN partido. Entonces acá lo que me está diciendo es, para cada tarea, cuál es el costo directo, va a ser en este caso, que voy a tener. O sea que si nosotros sumáramos los costos de mano de obra más los costos de materiales que los fuimos cargando a cada tarea, tendríamos como resultado este número. O sea que por el renglón de la tarea, yo lo primero que veo una primer columna, ¿no? Que dice costos fijos. Y después veo otra columna, bueno, dice cómo se lo cargué, en forma de prorrateo, porque yo le había cargado todo así. Y después veo el costo total, o sea que en realidad el costo total está sumando este costo fijo más el que viene a través de los recursos. En este caso, como no tengo ningún valor de costo fijo, entonces me calculó nada más que el de los recursos. Pero acá, esta columna de costo fijo me permitiría, si por alguna razón a esa tarea yo le tengo que agregar algún otro costo que no venga derivado de los recursos, entonces podría cargárselo ahí. Por ejemplo, en el caso del subcontrato podría decir, bueno, la ayuda de gremios la pongo como un costo fijo. Entonces tengo por un lado el valor del subcontrato y por otro lado la ayuda de gremios. O, no sé, el alquiler de una máquina, en fin. O sea, podría haber algún otro factor que implique un costo adicional a aquellos que les cargué a través de los recursos. Entonces acá, donde teníamos el costo indirecto, yo lo que hice, para darles un ejemplo, es que en vez de cargarlo a través de los recursos, lo cargué acá, en donde dice costo fijo. Y dije, bueno, supongamos, ¿no?, que fueran 100.000 pesos, entonces le cargué ahí 100.000 pesos como costo fijo, directamente acá, porque yo puedo entrar a tipear esta columna. A esta columna puedo entrar por acá, tipeándola desde acá. Se lo cargué en forma de prorrateo y entonces me da el valor. Como este era el único, entonces el costo total va a ser este. Fíjense que acá aparece otra de las utilidades que tienen las tareas de resumen, y es que cuando yo le cargo los costos, también la tarea de resumen me está dando el costo total de ese resumen. Y si yo le cargué una tarea como debe ser, una tarea de proyecto total, me va a decir el costo total del proyecto. Entonces yo voy a tener, por un lado, es decir, la tarea de resumen va a indicar en la planilla de costos el costo de las tareas que incluye, tanto sea la de resumen total como la de resumen parciales. Yo acá la llamé etapa 1, etapa 2, pero ustedes lo tenían como movimiento de suelo, estructuras, bueno, albañería, etc. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes van a ir viendo los costos, digamos, de esa tarea de resumen. Por ahí instalaciones, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo cargaron las instalaciones, estarían viendo en la tarea de resumen los costos de instalación en general o de alguna en particular si es que lo abrieron. Entonces acá estarían teniendo esos datos. Después, esta planilla es bastante más amplia, da otras informaciones. Por ejemplo, a medida que la tarea se va realizando, yo por ejemplo acá el porcentaje de avance es 0. O sea, todavía, por ejemplo, no empezó la obra, digamos, ¿no? Entonces no tengo ningún avance en ninguna tarea. Pero a medida que se va produciendo un porcentaje de avance, o sea, fíjense que acá, en esta tarea de revoque grueso, yo tengo que el costo total es 116.000, y acá donde dice restante es 116.000, porque todavía no hice nada. Pero si yo, por ejemplo, acá le pusiera que ya hice un 30%,
que esto ya sería en una etapa de control, ¿no? O sea, esto ya sería en un segundo momento. O sea, la primera planilla es el primer momento, cuando yo le cargo los costos al estático, al que todavía no entró en funcionamiento, ¿no? O sea, todavía no empezó la obra. Ahora empezó la obra, entonces yo puedo ir cargándole el porcentaje de avance, entonces me va a ir diciendo, de acuerdo a una proporcionalidad directa, ¿no? En cuanto a lo que yo ya llevo realizado, entonces, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el real? ¿Y cuál es el que va a restar de ese monto que tengo establecido para esa tarea? Esto es más amplio todavía, lo vamos a dejar para otro momento, pero aparece acá un previsto y un real, ¿no? Entonces esto se va a ir, digamos, potenciando de alguna forma cuando yo pongo una línea de base, y la línea de base va a dar el previsto, y cuando empiezan a ocurrir otras cosas en obra, en donde se produzcan situaciones reales en donde los costos no son iguales a los previstos. Y entonces me van a ir dando valores previstos, valores reales, y bueno, y cuál es la variación que voy a ir teniendo entre lo que yo estimé al principio y lo que va ocurriendo a lo largo de la obra. ¿Y por qué puede variar? Bueno, puede variar por muchas razones, porque las tareas se atrasaron, o porque las tareas duran más tiempo, o porque cambiaron las tecnologías, o porque tuve que hacer alguna situación para que finalmente los tiempos finales sean los adecuados. O sea que una vez que, bueno, otra de las cosas que va a pasar también es que a través de toda esta información que nosotros tenemos van a ir apareciendo posibilidades de encontrar vistas, informes, ¿sí? De todas estas situaciones que tenemos, ¿no? O sea que, como ven, esto se va cada vez potenciando en los resultados, ¿no? O sea, a medida que uno le va dando más información, el proyecto va produciendo además un montón de otra información, ya trabajando con los costos. Obviamente que el primer momento, el momento del proyecto inicial y de la carga inicial, es un primer momento, digamos, de tal vez presupuesto, podría decir. Estoy presuponiendo lo que va a ocurrir. Y después está el otro momento, el otro y los otros momentos que van a ir ocurriendo a medida que la obra empezó y se producen, bueno, todas las situaciones que ya dijimos de posibilidades de atraso. Si tener un programa, tener un proyecto, tener una evaluación de costos está muy bueno porque me permite a mí tomar decisiones antes que las cosas lleguen a extremos irreparables, pero eso no impide que por distintas razones se produzcan atrasos en las obras. O sea, lo que tengo es la herramienta, o sea, la herramienta es la que a mí me permite ver más allá del día de hoy y de mañana y buscar las soluciones para llegar a terminar la obra en el plazo correspondiente, pero también fíjense cómo les va dando la variabilidad de los costos, porque siempre que se produce un atraso se producen variaciones de costos. Y en general es mayor costo, mayor costo. Y si una obra dura más tiempo del establecido, también va a costar más caro. Por muchas razones, pero hay uno que es el costo indirecto. O sea, si yo tengo una obra que dura 2 meses, que en vez de 2 meses dura 3, ya voy a tener un valor de costo indirecto que se va a ir sumando en el mes que la obra está atrasada, ¿no? Al margen de otros valores, ¿no? Pero digamos que si todo se transcurriera de la misma forma y se atrasa la obra, bueno, por lo menos hay un costo indirecto que va a ocurrir y que no hubiera ocurrido si la obra hubiera terminado en el plazo correspondiente. O sea que una obra que se atrasa siempre es más cara. Esto es así.
no hay mucho para decir. Que generalmente en todos los pliegos, ¿no?, de obras públicas, mayormente lo que es un presupuesto, digamos, no está, digamos, en el sentido de que no es igual al precio de la obra lo que se define en primera instancia. Por ejemplo, ustedes, si vieron el pliego de condiciones particulares, ahí está el presupuesto oficial. Está ahí puesto en separado por obras principales, obras accesorias, instalaciones, estructuras, bueno. Y en este caso estaba viendo que, por ejemplo, donde dice el total ítem, precio unitario, el total del ítem, arriba hay una fila que engarza ambos columnas que dice, no incluye, por ejemplo, los impuestos. Que en este caso se imputan un 23,5% de impuestos que hay que cargar a cada ítem, ¿no? Y obviamente al presupuesto total. Esto incluye el IVA, el 21% y un 2,5% de ingresos brutos. Y esto puesto, ya se pone, digamos, en cada una de las planillas se hace la advertencia. Ojo que esto acá me tienen que poner los precios sin IVA, ¿no? Sin el IVA y sin la parte de ingresos brutos. Y al final, obviamente, como es un costo que hay que imputar, digamos, ¿no?, a cada uno de los ítems y al presupuesto total, dice, bueno, ahora al final, agregue toda la parte de impuestos, este 23,5%, y a su vez cargue los honorarios, que ahí hace un estimado de 700 y pico mil de pesos aproximadamente, digamos, pero después en las planillas finales que uno tiene que cargar para hacer la oferta, se deja librado al precio que uno quiera poner, obviamente, en esas partes, en esos puntos, ¿no? Ahora, en ese sentido, es un pliego semiflexible, digamos, ¿no? En el sentido de que estipula, porque aparentemente está estipulando, entonces, el costo directo, los gastos generales de obra y los gastos generales de empresa estarían contemplados, porque he visto que no hace mención en otra parte. Lo que deja afuera es la parte de impuestos y los honorarios profesionales. Ahora, hay muchos, y yo diría la mayoría de los pliegos de obras públicas, que las tablas son básicamente tablas exclusivamente de costos directos, ¿no? Y al final le dicen, bueno, una vez que tiene el presupuesto de costo directo total, agréguele, por ejemplo, un 15% de gastos generales de obra, otro 15% de gastos generales de empresa, más después, obviamente, el beneficio, ¿no? Y después la parte de impuestos, ¿no? Ahora bien, el tema de incluso algunos pliegos establecen estos márgenes, digamos, en cuanto a cuánto hay que considerar de gasto general de empresa, de gasto general de obra, y dicen, usted tiene que considerar un 15%, por ejemplo, de gasto general de empresa, un 15% de gasto general de obra. Y hay que guiarse por eso, ¿no? Cuando uno hace el análisis de precios, ¿qué ocurre? Cuando establecen eso los pliegos, es que lo que quieren es un análisis de precio ítem por ítem. Ítem por ítem, ¿no? De cada ítem tiene un análisis de precio. Y eso tiene una doble función, el tema de solicitar un análisis de precio, que no todos los pliegos lo piden, pero los mejores pliegos sí lo hacen. ¿Por qué? Porque realmente el tener que realizar el análisis de precio ítem por ítem y no hacer una estimación ojímetro, digamos, eso da digamos, determina que el precio, ¿no? El precio se está considerando bien, se está evaluando bien el precio, y eso es muy importante, ¿no? Incluso después, si a su vez, si el proyecto llegara a sufrir alguna modificación, ¿no? Por ejemplo, alguna ampliación o lo que fuera, estos precios, estos precios que sufren estos análisis de precios van a ser utilizados para después estimar el costo de estas tareas adicionales, por ejemplo. Así que, bueno, en principio, no sé qué comentó Ley, porque lamento, llegué un poquito tarde, pero yo diría que habría que, digamos, cargar, ¿no? Asimilar, ver esa carga impositiva y ese costo de honorarios, ver cuánto representa eso que ellos estiman sobre el total de la obra,
creo que debe ser un 3, un 4%, me parece el horario, me parece el total de la obra. Y sumarlos al costo directo que ustedes obtengan. Perdónale. Sí. Yo, lo que le decía a los chicos antes era que nosotros íbamos a mirar solamente la parte de costos. O sea, costos Bueno, directos y costos perfecto. indirectos, y que vamos a manejarnos hasta ahí. Perfecto. Después la parte que tenga que ver con la suma de impuestos, beneficios y demás, no lo vamos a ver. Es decir, nosotros vamos a trabajar con un proyecto de costos, nada más. Bueno. Pero que sepan, no eso, no la diferencia, que Claro, es un presupuesto de costos, no se está fijando el precio, ¿no? Porque claro. si no, se hacen esa obra con ese presupuesto de costo directo, obviamente que la están haciendo a pérdida, ¿no? Así que, Claro. que quede claro de eso, digamos, ¿no? Claro, esto sería lo que normalmente en la jerga se llama un presupuesto interno, ¿no? O sea, Claro. no es el presupuesto que sale al comitente, sino el que la empresa tiene internamente, que es el que, porque la empresa no se maneja con el precio de venta, se va a manejar, o sea, sí se va a manejar con el precio de venta, pero para los análisis internos se va a manejar con los costos. Entonces, esto que nosotros estamos viendo sería más bien un análisis interno que la empresa está haciendo en cuanto a los valores de costos propios que tiene. Ahora, Claro. si lo queremos pasar, bueno, sería muy fácil multiplicar por un coeficiente que englobe impuestos más beneficios más alguna otra variante, y digamos, bueno, qué sé yo, lo voy a multiplicar por 1,4, por 1,5, y este va a ser el valor del precio por ítem, ¿no? O sea, se puede pasar fácilmente, pero bueno, para pasar hay que saber qué coeficiente aplicar en función de las consideraciones que le faltan al valor del costo para llegar al precio. ¿Está bien? O sea, nosotros lo que vamos a hacer es esto, vuelvo a repetir, lo vamos a trabajar como un presupuesto de costos. Perfecto. No, incluso algunos pliegos son incluso más exigentes todavía, que no se quedan con esto solamente, sino que, por ejemplo, dicen, no sé si vos ya que lo comentaste, ¿no? Cómo se distribuyen los costos en el tiempo, ¿no? Para cada ítem, digamos, ¿no? Y vamos a ver que por defecto generalmente lo usamos que se prorratea, ¿no? En forma lineal. Dijimos que vamos a tomar el criterio de prorrateo. Exactamente. Bueno, pero se van a encontrar, por ejemplo, que en algunos pliegos, no este no es el caso, porque no exige nada al respecto, que le marcan, ¿no? Para cada tarea, cómo debe ser la distribución, la imputación de los costos, cómo debe ser la distribución en el tiempo del costo para cada uno de los ítems. Y no dice si son 10 días y vale 1.000 pesos, no es 100 pesos cada día, sino que va a decir, bueno, asigne los 3 primeros días un 40%, en los 4 segundos un 30% y otro 30% en el final. Eso muchos pliegos lo establecen. ¿Por qué? Porque eso también un poco, ¿qué pasa? La programación es un modelo, digamos, ¿no? En la medida que se trate de parecer lo más parecido a la realidad, va a ser mejor, porque las estimaciones van a ser mejores, digamos. Porque nosotros podemos tener un presupuesto de costos bien estimado, bien determinado, pero después vamos a ver que con esta distribución lineal de los costos, ¿no? Las tareas, no se da realmente una buena acercamiento a cómo va a ser el flujo de fondos del proyecto, ¿no? Digamos, cómo va a ser todos los costos e ingresos que va a haber periodo por periodo. Mientras que si a nosotros, digamos, de hecho nos fijaran, quizás sería mejor, digamos, ¿no? Porque, bueno, nos están estableciendo de esta forma y tenemos que respetarla, digamos, ¿no? A menos que, bueno, haya alguna razón más importante que uno pueda hacer y plantear una propuesta diciendo, nos queremos apartar de esto, planteamos otra propuesta. Se puede aceptar y generalmente se aceptan también, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero decir esto porque estamos haciendo una versión del presupuesto simplificada, estamos haciendo también una consideraciones simplificadas en cuanto a lo que va a ser la distribución de los costos en sí mismos, durante las tareas y en el tiempo, para que simplemente tomen nota de esto, nada más, no es que está mal hecho esto, pero simplemente que son limitaciones, ¿no? Limitaciones. Porque ya Gladys lo dijo, el proyecto es bueno, digamos, y generalmente todas las empresas básicamente lo usan para moderar el tema del tiempo, ¿no? De las tareas, ¿no?
Pero en el tema de los costos realmente hay que hacerlo por otra vía, o hay que usar también otra vía alternativa, porque con el project solo nos podemos terminar de volver locos, ¿no? Si queremos manejar costos desde el project, por lo menos yo lo que he visto, ¿no? Realmente todas las empresas, la mayoría de las empresas sucumben cuando tienen que manejar costos desde el project, digamos, ¿no? Pueden usar, digamos, o tenerlo obviamente cargado, que incluso y mayormente las cargan a nivel, digamos, de resumen, digamos, ¿no? No, a veces a ese nivel de simplificación llega. Dos cositas respecto a lo que dijo Alejandro. Esa exigencia que el comitente a veces tiene de detallar cada precio de cada ítem en la formulación del presupuesto es porque lo que hacen muchas empresas es cuando evalúan, o sea, cuando cargan el presupuesto a las tareas iniciales le cargan mucho más plata de la que tienen verdaderamente para cubrir los gastos que corresponden a los primeros momentos de obra en donde no entra dinero porque no hay certificación. Entonces, de golpe, lo que hacen es inflan algunos ítems que en general son los primeros de la obra y bajan otros para que el precio total dé el mismo, pero variando esa situación para recibir más dinero al comienzo de la obra, que es cuando menos certificación hay. Entonces, a veces ocurre que hay ítems que salen muchísimo más de lo real y otros muchísimo menos, pero el precio total, como finalmente uno termina contratando por ajuste alzado, lo que vale es el precio final. Entonces, muchas empresas hacen eso. Entonces, cuando los comitentes en los pliegos ponen esta salvedad, es justamente para que en cada ítem aparezca el precio real, porque el problema está después, cuando se analizan los mayores costos, o sea, las variaciones de costos, cuando hay atraso en las tareas, cuando se quieren hacer más ítem, como más metros, ¿no?, del mismo ítem. Entonces, ahí es donde cuando se están usando valores que no son reales, empieza a producirse, bueno, una cuestión bastante interesante de conflicto. Y otra cosa es que creo que alguna vez yo lo dije, que tanto la obra en sí como cada una de las tareas se rige por una curva S, en donde el comienzo es lento, después viene un tramo de rápido avance y después viene una terminación también lenta. Eso sería lo que rompe la proporcionalidad. O sea, no hay ninguna tarea que se realice proporcionalmente en el tiempo en forma perfecta. O sea, todas las tareas siguen la curva S y por lo tanto la obra sigue la curva S, ¿no? O sea que si yo quiero ver el avance, digamos, económico o lo que quiera de una obra, bueno, yo voy a tener tres momentos. O sea, el momento inicial que viene con un momento, digamos, lento, en donde se genera toda la preparación. Después viene un tramo lineal que es bastante rápido. Y después un tercer momento que se vuelve a achatar la curva, que serían las terminaciones, ¿no? Entonces, si uno quisiera aproximarse más a la realidad, tendría que pensar en que cada tarea, en vez de generar proporcionalidad, sino que habría que pensar, dividirla en por lo menos tres tramos, en donde podamos romper esa proporcionalidad. Es decir, bueno, la tarea se va a hacer 20, 50, 30, por ejemplo. Y de esa forma romper la proporcionalidad. O sea, todo lo que nosotros hagamos en forma proporcional no es verdad. O sea, es acercarnos a algo, pero no es la realidad, porque la realidad va a ser siempre en función de una curva S, tanto para la tarea como para la obra en sí. Por eso que esa es la forma que tiene la curva de certificación. Esa es la forma que muchas veces uno ve una curva de inversiones, ¿no? O sea, en forma de curva S, porque es el proceso que se produce en las obras. ¿Está bien? Y con respecto a los cálculos de costos en el proyecto, es complicado, tal vez no sea lo mejor, pero es una herramienta para tener en cuenta. Lo que pasa es, la realidad que yo veo, ¿no?, es que hay que saberlo usar. Y muchos buscan otras
otras alternativas porque escapa al dominio del proyecto, es complicado a nivel de costos, y bueno, y entonces buscan otras alternativas. Pero bueno, es una herramienta que también tenemos que considerar. Bueno, quería en este ratito adelantarles el tema de curva ABC, que ustedes ya tienen el video, o sea, no voy a explicar todo el desarrollo, solo voy a hacer hincapié en algún concepto, porque la curva ABC es una herramienta de control. Es una herramienta de control que es interesante que ustedes la conozcan porque justamente les va a permitir desde el gerenciamiento ver a dónde deberá estar dirigido el control. Bueno, la curva ABC se basa en lo que llama el principio de Pareto, que dice que sobre el 20% de las causas se solucionan el 80% de los problemas. Esto es un principio interesante, del cual nosotros vamos a tratar de encontrarle la aplicación a lo que nos interesa. En general, nosotros esto lo podemos aplicar para un ítem determinado, para un material, ¿sí? Y ver, ¿no es cierto?, analizar que hay un pequeño porcentaje de esos ítems o de esos materiales que representan un alto valor del costo. Entonces lo que queremos ver es esto justamente. En general, la curva ABC lo que muestra es que más o menos, porque los números son relativos, entre el 15 y el 20% de los ítems que componen un presupuesto o de los materiales que componen una obra representan el 80% del costo. Entonces lo interesante es visualizar, ¿no es cierto?, cuáles son esos que son en un número bastante pequeño del total, y sobre eso generar el control. ¿Por qué? Bueno, porque con una pequeña cantidad o de ítem o de materiales, yo voy a tener un alto valor del costo total. Por eso que la curva se divide en tres partes, en la zona A, en la zona B y en la zona C, y permite dar un orden de prioridades. Entonces decíamos que la curva ABC tiene tres zonas. Una zona A, que es la zona más importante desde el punto de vista del control, que los elementos que componen o que están insertos en esa zona son los que efectivamente tenemos que controlar. Después hay una zona B que es de una importancia secundaria y después hay por último una zona C que prácticamente no tendría importancia o muy pequeña en el tema del control. Estas tres zonas o estas tres áreas de la curva se dividen en porcentaje de incidencia de los elementos que se analicen, sean ítems, sean materiales, y de qué valor de costo se quiere abarcar, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver con la curva ABC es que unos pocos ítems o unos pocos materiales son significativos respecto a un gran número de ítems o de materiales que tienen relativa importancia. Es una herramienta, esto es lo que tenemos que pensar, y es una herramienta de aplicación a la gestión empresarial. Básicamente, ustedes en el video van a tener cómo se arma esta curva, pero lo que tenemos que hacer es, o sea, nosotros
a nosotros nos sirve esta curva o bien para analizar ítems o bien para analizar materiales. Los porcentajes de la zona son tal vez más exactos cuando el porcentual de elementos analizados tiene finito. Entonces, por ejemplo, lo que dice es que el 20%, aproximadamente entre el 15 y el 20% de los ítems o materiales que tengo en el eje de abscisas representan entre el 70 y el 80% del costo total. Después hay una segunda zona que llega hasta el 30% más y que representa hasta el 95%, aproximadamente entre 90 y 95% del costo total. Y después fíjense que estos porcentajes son relativos, como decíamos antes, porque en algunos lugares puede ser 15, 70, puede ser 20, 80, puede ser 30, 90, pero más o menos estamos teniendo que con el 50% del análisis de materiales o ítems estamos llegando al 95% del costo total. O sea que hay un 50% aproximadamente, ¿no?, de ítems o materiales que no van a representar casi nada en el costo total. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que basemos el control, porque cuando uno está en un cargo jerárquico no puede controlarlo todo. Tiene que saber qué controlar, ¿sí? Entonces acá tiene esta herramienta que le va a decir que más o menos entre el 15 y el 20% del análisis que esté haciendo le va a reportar entre un 70 y un 80% del costo. Y que prácticamente lo que aparezca en la zona C no vale la pena ni siquiera controlarlo porque no va a tener influencia en el costo. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos esto para los materiales, bueno, hay una secuencia de cálculo, ¿no? O sea, hay que tomar, supongamos que sea para materiales, hay que tomar el total de los materiales y calcularle el costo total, después hay que ordenarlo de mayor a menor, después hay que acumularlo y después hay que hacer la curva. Ese es el procedimiento. Entonces acá lo que va a ocurrir es que si nosotros lo hiciéramos para materiales, encontraríamos que alrededor de un 20% de los materiales que componen toda la obra van a representar entre el 70 y el 80% del costo total. Seguramente acá está la arena, está el cemento, está el ladrillo, ¿no? Y acá, en esta zona C, está la grifería, por decir un comentario. Entonces muchas veces los jefes de obra cuidan la grifería porque es cara, y es verdad, es cara, pero la incidencia que tiene en el costo total es nada, y no controlan, por ejemplo, ubicar un camión de arena, bolsas de cemento, hierro, o sea, por acá seguramente van a encontrar materiales que sí ameritan el control. Y por acá van a encontrar materiales que mejor es lo mismo que lo controlen o no, porque en definitiva no intervienen mayoritariamente en el costo total. Por eso que la curva ABC es muy interesante como herramienta de control y se puede hacer para lo que uno quiera. Si uno quisiera, por ejemplo, tiene subcontratos, lo puede hacer entonces para los ítems, ver cuáles ítems corresponden a la zona A y hacer un control específicamente sobre esos ítems que pueden ser subcontratos o no y analizar entonces, por ejemplo, si yo en la zona A veo que me cae el ítem, no sé, mampostería, bueno, eso me daría la pauta de hacer un estudio más profundo sobre tiempo, sobre métodos, sobre compra de materiales, sobre el recurso mano de obra, que me permite analizar en detalle ese ítem. ¿Por qué? Porque este ítem cae en esta zona.
Y por ahí un ítem que cae en la zona C, bueno, no me interesaría tanto hacer el control porque no va a significar nada o poco en el costo total. ¿Está bien? Bueno, de este tema hay un video que ya lo subiste, Eric. ¿El video lo subiste? Sí, está programado para que se suba a las 11, una vez que termine la clase. Ya lo pueden ver ahí. Y bueno, lo que me quedó, que ahora que estaba diciendo esto me acordé, es con respecto al project. Una vez que yo le cargué todos los recursos, hay histogramas de recursos, ¿no? O sea que si yo voy ahora, una vez cargados los recursos, voy a gráfico de recursos, entonces me empieza a calcular el histograma de todos los recursos. Bueno, estos serán costos, con lo cual no me interesa, pero por ejemplo, para un material como la cal, supongamos, me va a decir entonces diariamente, cuál es el consumo de bolsas de cal que voy a tener. Cuando yo le cargue para todos los ítems, acá no lo hicimos, no lo vamos a poder, digamos, aprovechar este gráfico porque no lo van a hacer para todos los ítems, sino para algunos, pero bueno, ahí le estaría dando cuál es la cantidad de bolsas de cal que tendrían por día, o la cantidad de arena que tienen por día, o la cantidad de cemento que tienen por día, o sea, la cantidad de bolsas de cemento que tienen por día. Y también este mismo histograma se puede ver como trabajo acumulado, es decir, la cantidad total de bolsas que voy a tener a lo largo de toda la obra, si todo este cálculo estaría completo y bien hecho, o sea, acá me daría el total de bolsas que voy a tener para toda la obra. Por eso un poco esto implica de que yo no aproximé a poner cantidades donde da bolsa, digamos, no sé, 8,3, ponerle, lo dejé así, porque después cuando voy acumulando voy a tener ya la acumulación de todos los valores, ¿no? Digamos, en los histogramas puedo ver el total. O sea, ese es el valor acumulado de bolsa de cemento que voy a usar hasta un día determinado o hasta el total de la obra. Y después también hay un valor de costo acumulado. O sea que también en el caso de los recursos yo puedo ir viendo cuál sería el costo acumulado. O sea, este sería el costo total acumulado que voy a tener de bolsas de cemento. Y eso también lo puedo ver a través de los histogramas una vez que le cargué los recursos. Por supuesto, también voy a ver en los recursos el histograma que corresponde a oficial ayudante. Entonces voy a ver, de acuerdo, ¿se acuerdan que acá había una línea que era si voy a tener o no recursos sobreasignados? Y entonces, por ejemplo, en este caso, en el oficial, de acuerdo a lo que se había cargado en la planilla de recursos como máxima cantidad, van a ir apareciendo entonces los recursos sobreasignados que tengo en mano de obra. Y con este dato y moviendo las tareas que son no críticas, podría generar un mejoramiento, digamos, en el histograma de recursos, tratando de ver cómo se pueden mover ciertas tareas de los picos a los valles, como para ver si puedo mejorar de alguna forma la situación de no tener o bien personal sobreasignado o bien situaciones de picos y valles que tampoco podría tenerlo en la obra. O sea que también una vez que se cargan los recursos, tengo otra herramienta de cálculo o de vista, si quieren, para poder ver los histogramas.
como también voy a tener informes, ¿no? Acá va a haber una serie de informes que me va a permitir ver planillas de todo tipo con distintos aspectos de toda la carga de costos y recursos que tengo acá en el proyecto.